Y para eso, pues convocamos como todos los lunes a Miguel Ángel Ordóñez, director de Neurovoto, para que nos comente cómo vio ese discurso de Claudia Sheinbaum. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola María Fernanda, hola Jorge, gusto saludarlos, saludar también a tu auditorio. Aquí estamos a la orden para un siguiente análisis esta semana. Oye, Miguel Ángel, muchas gracias. Oye, ¿cómo viste la unción de Sheinbaum ya como candidata? Finalmente ya le podemos decir candidata, ya es candidata oficialmente de Morena. ¿cómo viste el discurso? La primera parte, cuando acepta, cuando pues da sus primeras impresiones, pues es una calca absoluta de López Obrador, y luego pues viene todo este discurso en donde se lanza contra la derecha, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo viste? Bueno, lo primero que debemos señalar es que Claudia está llevando su campaña muy de libro, está Ujú, tratando de hacer una campaña, primero, que debe endulzarle los oídos al presidente de la República, porque finalmente él es el que la hace candidata y él es el que va a hacer la campaña de Claudia Sheinbaum en realidad. ujú, ¿En qué sentido le debe endulzar el oído al presidente? Primero, en que debe posicionar su campaña desde el lado de la polarización. El presidente le llamó la mafia del poder a toda la oposición en su conjunto que no coincidía con él desde su campaña y antes a la presidencia de la República en 2018. Y hoy lo que Claudia está haciendo es mandar a toda la oposición al mismo cajón, a la ujú, misma esquina, pero ya no le llama la mafia del poder, le llama la derecha, ujú. le llama los conservadores, le llama los mismos de siempre, le llama la corrupción. Entonces ella va a seguir en el discurso polarizador de López Obrador, porque además es un discurso que le conviene. Le Ujú. conviene en términos de número. Nosotros dijimos la ocasión anterior que prácticamente Claudia está contando a priori con los 25.6 millones de beneficiarios de programas sociales que principalmente coinciden con ser personas de la clase popular, lo que ella le llama pueblo, Ujú. personas de niveles socioeconómicos D y E, que son personas en la línea de la pobreza y abajo de la línea de la pobreza, que hoy sí tienen programas sociales, que tienen apoyos en sus familias y aparte de todo, con una parte importante de las personas adultas mayores de 65 años que están recibiendo un apoyo económico sin precedentes en la vida para ellos y que hoy Ujú. tienen ese apoyo por parte de López Obrador, aunque ya el apoyo es un apoyo constitucional, no se lo puede quitar nadie. La gente valora que quien les dio ese apoyo es López Obrador. Entonces, Claudia está haciendo una campaña de libro, no se va a apartar de su campaña, va a tratar de no cometer errores, porque sabe que si no comete errores y si la elección se mantiene en los niveles que en este momento está como parte de la estrategia para aparentar que viene mucho más arriba de lo que en realidad viene, Ujú. inyectar desánimo en la oposición, hacer parecer que no hay otro camino en la historia de México que el que ella sea presidenta, que en ese sentido, mientras eso siga así, las cosas le van a seguir funcionando. Ahora, esto que mencionas de los 27 millones, 25 millones de beneficiados por los programas sociales, no necesariamente todos son de clase, digamos, la calificación que ellos mismos hacen, de pobres, digámoslo así. Hay mucha clase media también, ¿no? En los beneficiados. Hay familias, digamos, en donde hay, por un lado, adultos mayores, por otro lado, jóvenes. Hay mucha clase media también ahí beneficiándose, ¿no? Bueno, la ocasión anterior también comentábamos que tenemos un padrón electoral de alrededor de 97 millones de electores. Ujú. De estos va a subir el padrón, es decir, los Sí. inscritos en el padrón oficial electoral. De estos,
cerca de 97, poco menos de 97, van a poder votar. Esos son los electores en lista nominal. Van a ser cerca de 97 millones de electores. Y de estos 97 millones de electores, entre 61 y 63 millones van a ser electores en urna. Esa va a ser la votación válida emitida. De estos, para cerrarlo en números más fáciles de entender, de estos 60 millones de electores seguros, Claudia Sheinbaum en este momento es muy probable que traiga 42%, es decir, ella en este momento trae 25 millones de votantes seguros. 25 millones de votantes. Muchos de ellos alimentados principalmente de electores de la base de la pirámide que además reciben programas sociales del gobierno federal. Ojo, de estos 96 millones, 38 millones son electores de clase media. Electores que igual están con Xóchitl Gálvez, que una parte de ellos está con MC, que otra parte muy mínima está con candidatos independientes y que otra parte muy importante de estos 38 millones todavía no sabe por quién votar. De estos 38 millones de electores, literalmente, la alianza de PAN-PRI-PRD hoy tiene aproximadamente de 17 a 18 millones de electores que medidos, no estoy hablando yo a la ligera, se ha medido no solamente con encuestas, se ha medido con estudios de rentabilidad electoral y voto clave, de los que ya hablamos un poco y que vamos a seguir hablando esta vez. De estos 17 o 18 millones pareciera que es el techo que trae actualmente Xóchitl Gálvez. A Xóchitl le está costando mucho trabajo crecer más allá de estos 18 millones de electores, como Claudia le está costando mucho trabajo crecer después de los 25 millones que ya trae. ¿Dónde va a estar la definición de la elección? En los electores entre 15 y 19 millones de electores que sí van a ir a la urna, que todavía no tienen tomada su decisión de voto y que están votando y que están viendo al menos dos opciones. Estarían viendo tres si es que Samuel se hubiera subido, se hubiera mantenido en la contienda. Si Samuel se hubiera mantenido en la contienda, MC hubiera podido atraer a una parte importante de esos electores. Hoy, MC en el mejor momento, hoy, tiene 3.5 a 3.8 millones de electores. MC, con lo que tiene, con el candidato que tiene, haciendo una muy buena campaña, puede traer esa cantidad de electores. Es decir, insisto, hoy es más probable, hoy le va a costar menos trabajo a Claudia Sheinbaum completar su mayoría que a Xóchitl Gálvez. Xóchitl tiene que ser algo extraordinario, algo mucho más disruptivo. Los partidos le tienen que sumar, la alianza le tiene que sumar, porque de otro modo no va a completar los votos que necesita para ganar. Aun cuando yo afirmo que la elección se va a cerrar y que de ninguna manera está en los niveles de más de 20 puntos como lo consignan algunas empresas encuestadoras. Esto es interesante, Miguel Ángel. El tema de la distancia que hay entre las candidatas, digamos. En el caso de Álvarez Maínez, pues me parece que no tiene, en estos momentos por lo menos, tendría que pasar algo extraordinario, pero en estos momentos por lo menos es una candidatura totalmente anecdótica, independientemente de estos 3.5 millones que tú mencionas que hay la probabilidad de que obtenga, que son muy buenos, le salva al partido el registro, pero no pasa de ahí. Alguna fracción en las cámaras, en fin. Pero la distancia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum es interesante porque ya a estas alturas, ya se está cuestionando qué distancia es la que realmente tienen estas candidatas.
muchas de las encuestas, yo diría la mayoría de las encuestas le dan alrededor de entre 20 y 30 puntos de distancia. ¿Cuáles son, bajo tu perspectiva, que has analizado estas encuestas, estos sondeos, que tienes tus propias proyecciones? ¿Cuál es la distancia realmente en estos momentos que podríamos decir, a ver, una distancia real entre las candidatas es de tantos puntos? Bueno, yo con base en los estudios que traigo, que los he hecho en los 300 distritos electorales federales del país, los hemos hecho por cada una de las entidades federativas, traemos una perspectiva del voto. Hoy la distancia entre Claudia y Sheinbaum es de 13 puntos 13. porcentuales. Ok. 13 puntos porcentuales. Así es, como Ok. máximo. Siempre hay un cajón, Sí. digamos, un límite inferior, un límite superior. Para mí, en este momento, el límite superior que separa a Claudia de Xóchitl es de 13 puntos porcentuales, entre 9 y 13 puntos porcentuales. Entonces, tomar en cuenta que cada punto porcentual son 600,000 votos. Sí. Es decir, hoy, literalmente, la diferencia entre Claudia y Sheinbaum es 7 millones de votos. Son muchos votos, no es fácilmente remontable a menos que sucedan cosas extraordinarias, como cuáles. La primera de ellas, una muy alta participación electoral. Para que suceda una muy alta participación electoral, que sería la causa principal para que estas diferencias puedan ser fácilmente remontadas, se necesita que sucedan cosas que la gente la hagan salir a votar en forma masiva. Pongo ejemplos de lo que ha sucedido. Ejemplos, el más lejano en el tiempo, la elección de España, cuando previo a una elección presidencial hubo la detonación de bombas en la central de trenes de Atocha. Y eso cambió el rumbo de la elección porque las personas, los electores españoles, literalmente culparon al gobierno español de ese momento y le dieron el triunfo a su opositor. El otro ejemplo claro y contundente es lo que sucedió con Javier Milei en Argentina hace apenas unas cuantas semanas, hace 2 meses, donde un populista de derecha, como es el caso de Javier Milei, le ganó a otro populismo, en este caso de izquierda, que era precisamente la de Cristina Fernández y todo lo que ella representaba con el presidente que estaba en Argentina. Entonces el tema es que en el caso de España fue un problema social fuerte. En el caso de Argentina, lo que sucedió fue el hartazgo contra varios años de crisis económica. Y hay que decir algo muy importante. Hoy, la sensación de crisis no se percibe como algo en el imaginario colectivo. La gente no tiene una sensación de crisis, una percepción de crisis generalizada. Hay percepciones de crisis de seguridad. La gente percibe mucha inseguridad o más inseguridad que hace 6 años exactamente. Pero no hay una percepción generalizada de crisis económica y mientras este tipo de cosas no sucedan, la participación se va a quedar en los niveles que hoy traemos, 61-63% como máximo. Okay. Oye, Miguel, entonces tú podrías señalar que o predecir que para las próximas elecciones presidenciales podría haber pues un abstencionismo interesante en la población mexicana, ¿o qué es lo que estás viendo? Lo que yo estoy viendo, mi pronóstico personal como analista de esto con números en la mano es que si la estrategia de Morena sigue dando resultado, que hasta el momento les ha dado resultado, más que la estrategia de Morena, la estrategia del equipo de Claudia Sheinbaum
en el sentido de que la elección ya está definida, de que ya no hay mucho que hacer, que Claudia es inalcanzable, que hay muchos puntos de diferencia, es altamente probable que una parte importante de la clase media no salga a votar. Si esto sucede, es altamente probable que aún cuando el porcentaje de votación sea menor, los márgenes de triunfo de Claudia Sheinbaum sean menores a los que ahora traemos. Entonces sí te podría decir que en vez de 13 puntos, el margen de diferencia puede ser cercano a los 20 puntos. Ok. Oye, Miguel Ángel, ¿y en los distritos cómo estás viendo? ¿Cómo les va a ir de acuerdo a Bueno, tu perspectiva? bueno, mira, déjame decirte que nosotros traemos el siguiente dato. De los 300 distritos electorales federales del país, nosotros traemos a Morena de distritos ganados por mayoría en 219 distritos, al PAN en 53, al PRI en 10, a MC en 16 distritos ganados por mayoría, y al Partido Verde Ecologista lo traemos ganador en 2 distritos que son exclusivamente en el estado de San Luis Potosí. ¿Esto qué significa? Significa que pase lo que pase y quien llegue a ser presidenta, literalmente va a ser presidenta sin mayoría. No tendrá mayoría absoluta para cambiar la Constitución. Será presidenta sin mayoría, podrá literalmente aprobar leyes secundarias, podrá aprobar temas de presupuesto, pero difícilmente tendrá las condiciones numéricas en las cámaras, en el Congreso en general, para modificar la Constitución. De nueva cuenta va a suceder como le está pasando en este caso a López Obrador en la segunda mitad de su sexenio, que no va a traer los números para poder cambiar la Constitución. Este es un dato bastante relevante. Oye, Miguel, hablando de cámaras, creo que se te apagó la tuya. No, Ahí aquí estás, estoy. ahí estás. Oye, a ver, entonces, nada más para recapitular, me parece interesante. Si hacemos, si hacemos 2 bloques, ¿cómo quedarían los distritos, digamos, ya en los 2 bloques de alianzas? Bueno, yo te decía que en el caso de PAN, PRI, PRD, tendría de mayoría 63, de mayoría. El Morena y sus aliados traían 221. Y MC traería 16. Bien. Entonces, así se dividirían los 300 distritos de mayoría. Dependiendo de los votos que cada partido y de la manera en cómo se coaliguen en sus respectivos convenios de coalición, es altamente probable que obviamente Morena sea el partido mayoritario, el PAN el segundo lugar, MC el tercer partido en términos de número de diputados, y por supuesto el PRI en cuarto lugar. Obviamente los partidos que se coaligan con los grandes, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, probablemente ahí tengan 4 o 5 diputados, dependiendo del número de diputados que hayan logrado en sus convenios de coalición. Pero insisto, importante, primero, ningún partido tendrá mayoría absoluta para modificar la Constitución. Quien sea presidenta no la va a poder modificar, como sí lo hubiera podido hacer López Obrador cuando empezó la presidencia, su presidencia de la República. Segundo dato relevante, el hecho de que Samuel se haya bajado de la contienda le echa a perder el plan que tenía Dante Delgado de convertir a MC en el segundo partido en importancia electoral en el país. No obstante eso, MC se va a tercer lugar. Y aquí es importante destacar,
El PRI no está desapareciendo, ojo, hay que echarle ojo a las listas de candidatos que Alejandro Moreno, que no es todo el PRI, pero es el PRI en este momento más importante, ha podido meter en las primeras fórmulas al Senado en su negociación con los panistas y perredistas. El gran ganador de estas negociaciones, sobre todo en el Senado, que en muchos sentidos es la Cámara, no la Cámara de origen, pero sí es la Cámara que ejerce cierto control legislativo y que tiene capacidad de veto de iniciativas. En el Senado de la República, el personaje más importante de la oposición va a ser Alejandro Moreno. Ojo con eso, porque esto implica que Alejandro Moreno va a ser el hombre que pueda negociar condiciones. Dejen ustedes para la oposición, para el PRI, pero antes que para el PRI, para él, en función de sus propios intereses, en beneficio justamente de lo que él representa dentro del PRI. Ni el PRI está muerto, ni mucho menos Alejandro Moreno está muerto. Wow, eso es una predicción bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta, pues, la percepción que hay del PRI y que se ha visto en diversas encuestas. Lo que tú dices realmente es interesante, y también que no va a haber un carro completo para Morena, que es el objetivo principal de Morena y, bueno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo ha dicho sin ningún tipo de pena. Así es, sin duda alguna. Por ejemplo, me queda claro que el PAN va a ser el partido de oposición más importante en la Cámara de Diputados, pero el PRI va a ser el partido más importante de oposición en la Cámara de Senadores. Entonces, aquí es interesante, por ejemplo, los jaloneos que ya comienzan en Acción Nacional por el futuro liderazgo del PAN después de la elección de junio. Ya se apuntó por ahí Pancho Domínguez Servién, el exgobernador de Querétaro, que no está hablando nada bien de Marco Cortés. Marco Cortés ya perfiló a su delfín, a su sucesor, que es el diputado federal coordinador de los diputados federales, al diputado Jorge Romero. Y en el mismo sentido, los liderazgos más importantes del PAN en el norte del país, especialmente en Chihuahua, en el centro del país, el caso del Estado de México y de la Ciudad de México, están totalmente con Marco Cortés. Es decir, aun cuando Marco Cortés no va a ser una figura definitoria como no lo es ahora como presidente del PAN, sí va a ser una figura que pueda colocar a muchas de sus alfiles en posiciones de poder dentro de la Cámara federal. Pero insisto, creo que el gran ganador de estas negociaciones, al menos de entrada, con base en quienes están siendo nombrados como candidatos a senadores de primera fórmula, es Alejandro Moreno. Oye, Miguel Ángel, con ese, haciendo, digamos, si esta perspectiva se cumple, con ese PRI Morena podría negociar muy bien una mayoría absoluta. Sí, por eso yo comento que el fiel de la balanza de las negociaciones importantes en el siguiente sexenio no va a ser el PRI únicamente, va a ser Alejandro Moreno. Digamos que el centro, la quinta columna de la oposición es Alejandro Moreno. Y hablo quinta columna en el sentido que te imaginas justamente que si esa columna se cae la oposición, por lo menos a nivel legislativo. Pero lo más importante es que sabemos muy bien cómo negocia Alejandro Moreno. Entonces, para bien o para mal, la oposición de Morena hoy necesita a Alejandro Moreno. Van a necesitar negociar con Alejandro Moreno, sacar las reformas importantes que ya el presidente de la República las comenzó a perfilar. Las reformas al Poder Judicial, las que tienen que ver con el debilitamiento de los organismos autónomos, que eso es parte importante de los intentos del nuevo estilo de gobernar del presidente, y algo muy interesante que va a ser sobre todo el nuevo sistema de distribución de recursos para las entidades federativas y los municipios. Entonces las cosas van a estar bastante interesantes y ya desde ahorita podemos ir anticipando quiénes van a ser parte importante de estas negociaciones en el futuro inmediato.
Oye, Miguel Ángel, por último, el tema de la candidatura presidencial, que tiene, digamos, que ver también con las candidaturas en los 300 distritos. Si la candidatura presidencial, si la candidata presidencial, en este caso de la oposición, hablando de la oposición, si la candidata presidencial sube en intención de voto, según este análisis que tú haces, automáticamente suben también los distritos, la votación de los candidatos distritales, o son dos cosas diferentes. Regularmente en elecciones concurrentes, Ujú. la candidata presidencial sí arrastra de cierta, o el candidato presidencial Sí. arrastra de cierta manera lo que pasa en los distritos federales. Ujú. Pasó con Peña en el 2012, pasó con López Obrador en el 2018 y hoy puede pasar con Xóchitl Gálvez y ella logra crecer en la intención del voto. Ujú, ujú. Y ojo, muy importante, hoy Xóchitl no solo cometería un gran error si solamente fincara su candidatura presidencial en el tú por tú contra Claudia, porque en ese tú por tú ella sale perdiendo, porque Claudia tiene con ella 23 jefes estatales, mandatarios estatales, que evidentemente van a cuidar su elección y van a cuidar la elección de Claudia, Sí. con lo que eso significa en términos de recursos, entre otras cosas. Pero si Xóchitl Gálvez pone especial atención en que los candidatos en los estados de estas 9 entidades Ujú. se la jueguen con todo y sean mejores candidatos que los morenistas, entonces las cosas se pueden equilibrar más. Ujú. Hasta el momento eso no está sucediendo. Xóchitl es una candidata fenomenal, fenomenal en el sentido que resultó ser un fenómeno, resultó ser un acontecimiento, algo inesperado, que está dando dio en agosto cuando surge una gran sorpresa. En este momento parece que está resurgiendo, pero no es suficiente. Pero si Claudia Sheinbaum sigue en la escala de grises que trae su candidatura y Ujú. Xóchitl logra repuntar, la elección se va a cerrar mucho, incluso a niveles de menos de un dígito. Ujú. Uf. Oye, te preguntaba lo de la correlación de la candidatura presidencial con los distritos, porque pues mucho se ha hablado en torno a cómo los partidos están dejando sola a Xóchitl Gálvez, centrándose en las elecciones distritales, porque a ellos lo que les interesa, pues evidentemente son las Ujú. posiciones en el Congreso. Pero con estos números que tú presentas, pues sería suicida dejar sola a Xóchitl Gálvez, porque no les está alcanzando tampoco para obtener muy buenos números. Así es, y efectivamente en los distritos no tienen otra más que subirse a la posible ola que puede significar Xóchitl. Ujú. A mí me parece que Xóchitl va a subir, que va a retar fuertemente a Claudia, a la gente, a los electores, sobre todo los electores que quieren votar pero no tienen definido su voto, les gustan candidatos retadores, les gusta el tono confrontativo que ha tenido Xóchitl Gálvez, les gusta que los candidatos hablen de frente, que no le tengan miedo a sus oponentes, que se suban al ring y traten de subir al ring al oponente. Muy Entonces, bien. los candidatos a diputados federales tienen que hacer lo mismo o de otro modo van a tener que cargar solos con su campaña. Pues sí, pues ya lo veremos, ya Estaremos es muy pendientes. poco lo que falta, son unas cuantas semanas para que arranque la campaña y lo estaremos aquí platicando. Antes de eso, pues esperemos que también ocurran cosas que podamos estar analizando y pues te agradecemos mucho, Miguel Ángel, nos vemos el próximo lunes, ¿no? Claro que sí, el siguiente lunes ya podemos revisar si puedo compartir pantalla en el siguiente lunes, estaremos revisando estado por estado dónde están los estados que puede ganar cada uno de dónde están los distritos federales Ujú. que puede ganar cada uno de los partidos y ahí nos vamos a dar cuenta muy clara de la fuerza electoral que trae principalmente el PAN y MC, que son los partidos que pueden hacer la diferencia en esta elección, y evidentemente dónde está Morena muy fuerte todavía y que Ujú. difícilmente puede perder esas ventajas. Muy bien, pues Perfecto. lo estaremos revisando el próximo lunes, Miguel Ángel. Por lo pronto, te agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. María Fernanda, Jorge, muchísimas gracias, saludos Gracias. al auditorio y que sigan muy bien. Muchas gracias. Gracias.